Saludos oyentes de Creepypastas, les habla el Callejón Oscuro. Hoy vengo a presentarles otra creepy extensa, pero cuyo desarrollo es en mi opinión bastante bueno. Sin nada más que decir, comencemos. A veces me cuesta creer que he sido un usuario de Internet durante 20 años. Eso es más viejo que la edad de algunos de mis compañeros de trabajo. Es más de la mitad de mi vida. Y aún así Internet se siente como la cosa nueva. Solía darlo por sentado, como todos lo hacemos. Pero al menos recuerdo cómo era cuando no estaba allí. Cuando tenías que hojear una enciclopedia para encontrar una respuesta. Cuando solo podías encontrar la foto de la actriz Gillian Anderson en las revistas. O en los primeros años de Internet, cuando las canciones tardaban 30 minutos en descargarse y las películas eran casi imposibles de encontrar, porque ningún disco rígido tenía el espacio suficiente para contenerlos. La primera vez que me conecté a Internet fue muy emocionante. Quiero decir, la primera vez que lo hice sin supervisión. Porque sabía que tenía cualquier cosa a mi alcance. Podía consultar temas en el viejo Lycos, uno de los muchos motores de búsqueda pre-Google, y ahí estaría. Me interesaban las búsquedas de celebridades a cuerpo desnudo y lo paranormal. Solo tenía 13 años, denme un respiro. Estaba tan interesado en lo paranormal, por lo que hice una página web gratuita sobre lo oculto y temas relacionados con los expedientes X. La enlacé al web ring de la Darknet, donde se reunían los mejores sitios web y páginas web de temática oscura. Páginas de libros de hechizos, chicas góticas, lo oculto, arte oscuro, y una o dos páginas de contenido explícito no apto para menores de edad. Fue a través de esta comunidad de sitios enlazados que conocí a Angélica. Angélica alojó una página web de GeoCities referentes a la Wicca. O había sido en la página Tripod del servidor Lycos, que a todo esto, me pareció particularmente atractivo. No, espera, ahora lo recuerdo, eso fue en Angel Fire, también propiedad de Lycos. La adornó con GIFs animados, MIDIs, y marcos que le ofrecía el servicio en ese momento. Al igual que ella, la página tenía su toque de creatividad y atracción, pero también podía ser algo simple. La razón por la que menciono todo esto es que de repente se puso en contacto conmigo hace unas semanas por correo electrónico preguntando, ¿qué ha pasado? Una pregunta para ponerse al día. Teníamos casi 20 años de ponernos al día. Y esto era característico de Angélica. Firmó el correo electrónico con su número de contacto en el antiguo servidor de mensajes ICQ. Disfruté del pintoresco toque. Sería como si alguien en los 90 enviara una carta con un sello de cera típico de la Edad Media, ¿verdad? Le respondí con un resumen de cómo había transcurrido mi vida en los últimos 18 años desde la última vez que me comuniqué con ella. 18 años, te hace pensar. Ella respondió casi inmediatamente pidiendo detalles. Intercambiamos algunos correos electrónicos. Estaba muy emocionado de volver a casa del trabajo y escribirle, en realidad. Nada romántico. Era reconectar con mi pasado. Es un sentimiento extraño pero adictivo. Pronto empecé a notar algo un poco raro. Nunca respondió nada sobre temas personales con respecto a ella. Ignoró mis sugerencias de que nos mandáramos mensajes de texto o habláramos por teléfono. Todo lo que quería era saber más sobre mí. Me hizo preguntarme. Como si guardara algún secreto y no quisiera decirlo. Así que le pregunté por qué estaba tan cerrada a responder y si había algo que debería saber. Empecé a leer sus mensajes anteriores en busca de pistas, y me di cuenta de algo que no se me había ocurrido hasta entonces. Su dirección de correo electrónico estaba en globetrotter.net. Eso puede que no signifique nada. Pero me pareció extraño. Verás, Globetrotter era un ISP canadiense a mediados de los 90. Ni siquiera me di cuenta de que aún se alojaban. Sé que mucha gente todavía tiene sus viejas direcciones de correo electrónico por su valor sentimental y todo eso. Pero es como si intentara a propósito ser de la vieja escuela. Algo de eso me asustó. Como si estuviera intentando con demasiada fuerza hacerme sentir nostálgico o algo así. Una vez más, no tuve que esperar mucho tiempo para su respuesta. Y ella no respondió a mis preguntas. Más bien me preguntó, oye, ¿te acuerdas de Hall?
No sabía por qué entonces, pero en el momento en que leí esa frase, me sentí incómodo. Como si me estuvieran observando. Tuve la vaga sensación de haber soñado con algo llamado The Hall una vez. Fuera lo que fuera, me repugnaba instintivamente. No podía recordar nada sólido, sin embargo. En mi cabeza revisé las salas de IRC, sitios web, grupos de noticias, web links, todas las cosas viejas de internet y no encontré nada. Me envió otro correo electrónico antes de que pudiera responder. ¿Realmente no te acuerdas? The Hall era nuestro pequeño secreto. No muchos lo sabían. Y menos aún cómo encontrarlo. Pero lo encontramos. Estuvo ahí todo el tiempo. A veces, cuando cargabas Darknet en Netscape, había un pequeño punto negro en el fondo de la página, en la esquina izquierda, en todo ese espacio en blanco. Tenías que mover el cursor encima de este y hacer clic en él. Entonces estarías allí. Estarías en The Hall. ¿Lo recuerdas ahora, no? Ella tenía razón, lo hice. Solo que no recuerdo haberlo llamado The Hall. Lo que recordaba era ese pequeño espacio secreto que encontramos. Recuerdo que era como si el navegador no lo reconociera como un sitio web real o algo así. No había ni siquiera una dirección para copiar y pegar en la barra de búsqueda. Era solo una letra, la M. Intenté todo lo posible para fijar una IP, pero la M fue todo lo que pude encontrar. Otra cosa que recuerdo es que nunca me gustó ese lugar. No, en absoluto. No había nada allí. Estaba todo vacío. Recuerdo que me emocioné la primera vez que lo encontramos, porque era algo oculto. Y se sentía como un lugar en el que no deberíamos estar. Entonces lo odié. Porque estaba vacío. Y me hizo sentir mal y algo extraño. No de aburrimiento. Era como si no debiera estar ahí o en cualquier otro lugar, como si esto no fuera parte de nada. Le escribí a Angélica diciéndole que no estaba interesado en hablar de eso. No tuve noticias de ella esa noche. Eso fue inusual. Ella normalmente respondía de inmediato. Rápidamente, me di cuenta mientras lo meditaba. Era como si ya tuviera su respuesta previamente escrita y no importaba lo que le dijera. Ahora que estaba esperando una respuesta, porque todo esto me había sacudido inexplicablemente, por supuesto que no respondió. Al día siguiente, cuando llegué a casa del trabajo, un correo electrónico estaba esperando. Decía, aún nos falta mucho. The Hall tiene tanto por descubrir, tantos secretos, que podrías seguir y seguir. Es como un rompecabezas sin fin. Todos los demás se detuvieron en la primera capa. ¿Lo recuerdas, verdad? Sabía que tenía que haber algo más en él. Sabía que nadie lo crearía y lo ocultaría sin razón. Seguí volviendo a él, mirando de cerca hasta que descubrí cómo ir más profundo. Y seguí adelante. Todavía está ahí, ya sabes. No es demasiado tarde. WebRing se ha ido, Netscape se ha ido, pero The Hall sigue ahí para ti. Sentí un extraño escalofrío en mi columna vertebral que me rozó como si fuera nervios. Recordé que en mi trabajo estaba por ser ascendido, así que ese tipo de emociones ya no me eran extraño después de todo. Entonces empecé a preguntarme si me estaba haciendo una broma. Angélica no era realmente una chica divertida. Se reía de tus chistes. Pero en realidad no era de hacerle bromas a los demás. De hecho, algo en su seriedad parecía realmente perturbador. No le respondí en ese momento. Decidí hacer comprobar algunas cosas respecto a ella, porque había algo que no tenía sentido. Empecé con su dirección de correo electrónico, para ver si había estado escribiendo en algún sitio. Estuve buscando por un tiempo antes de encontrar algo. No encontré ningún mensaje en el foro, ni sitios web, ni nada de eso. Lo que encontré fue que su soporte de correo electrónico, Globetrotter, había dejado de alojar. Hace 11 años. La dirección de correo electrónico desde la que escribía era imposible. Ahora sabía que algo andaba mal con ella. Si era realmente Angélica. Quiero decir, ¿por qué se tomaría tantas molestias para crear una dirección de correo electrónico falsa que reflejara cualquier dirección de correo electrónico que hubiera usado en los 90? Eso ya no era solo llamativo. Además, no habíamos hablado en 18 años. ¿Por qué de repente quiso contactarme? ¿Y por qué solo para hablar de un sitio web olvidado hace tiempo? Porque sentí que eso era lo que ella estaba haciendo todo este tiempo.
Cuanto más pensaba en ello, más raro parecía. Debí haberla ignorado y seguir con mi vida, pero quería saber qué estaba pasando. Seguí investigando. Usé su número de ICQ, su nombre, el estado en el que creía que vivía. No pude encontrar ningún registro de ella haciendo nada después de su página web de Angelfi. Ni Facebook, ni Google Plus, ni siquiera un MySpace. Es como si su última presencia en Internet fuera en los 90. Desapareció por completo, esperó escondida durante casi 20 años, y luego reapareció solo para hablarme de una vieja página web. Todo era tan extraño, que empecé a tener problemas para dormir. Tenía pesadillas sobre mirar fijamente un monitor, sin poder moverme. Había computadoras por todas partes. Y me preocupaba un grupo de estos reunidos en un rincón. Después de eso, pasé una semana sin enviarle un correo electrónico o sin que ella me enviara uno. Me sentí culpable por ello. Pero tenía todo el derecho. Sabía que me arrepentiría si le enviaba otro email. Y parecía que ella captó la indirecta al principio. Hasta que llegó un nuevo correo electrónico. Este fue corto y al grano. Creo que estoy llegando al centro. Podrías pasar toda tu vida aquí. Decía. Recuerdo esas palabras exactamente. Ah, sí. Porque sea lo que sea que significaran, la forma en que las dijo, tan real y urgente, fue muy perturbadora. No me atreví a contestarle. Otra semana pasó sin un correo electrónico extraño. Este era un tipo diferente de correo electrónico. Este ni siquiera tenía una dirección de correo electrónico. Eso ya era bastante espeluznante en sí mismo. Y se pone peor. El texto decía: no confíes en los correos electrónicos, no de un lugar certificado, bórralos y olvídalos. No estaba firmado. Me imaginé que tenía que ser Angélica. Pero no era su estilo. No mucho después, recibí otro correo electrónico de Angélica con instrucciones para entrar a The Hall. Un lugar en la página archive.org, en su Wayback Machine, todavía estaba el punto negro en la página donde solo debía hacer clic. Esa era la única forma de entrar, dijo. Tenía que ser el punto. Pensé en ir a comprobarlo. Lo habría hecho. Excepto que tenía miedo de ello. No podía recordar lo que me pasó con ese sitio, pero sabía que había algo malo en él. Luego otro correo electrónico vino de la misma dirección, pero estaba en blanco. En el cuerpo, solo había un enlace a un sitio del tipo Gopher. Ahora, no había visto un sitio Gopher en unos buenos 15 años. Tuve que descargar un viejo navegador solo para acceder a él. Si no estabas en internet en ese entonces, los sitios Gopher solo alojaban un montón de archivos de texto en carpetas, por lo general. Normalmente eran administrados por universidades. Este sitio Gopher en particular solo tenía unos pocos archivos. Todos los archivos eran de audio. Los escuché todos. Tenían diferentes nombres, pero eran los mismos. El sonido apagado de la voz de un niño diciendo, ayúdame, por favor, una y otra vez. Estaba temblando. Esta vez involucré a la policía. Pensaron que me estaban haciendo una broma. Les pregunté si al menos podían investigar a Angélica. Les dije todo lo que sabía sobre ella. Lo único que no les dije es quién creía que era la voz del audio en los archivos. Sé que es una locura, pero la razón por la que no se lo dije es que estoy bastante seguro de que era mi voz cuando era un niño. Dejé de recibir correos electrónicos de Angélica y la dirección en blanco. Esperaba que se acabara. Creo que pasó un mes antes de que pasara algo más. Conseguí el ascenso. Las cosas se sentían normales. Me dije a mí mismo que algunos secretos es mejor dejarlos como están. Bueno, recibí un gran sobre en el buzón de mi hogar. No tenía remitente. Fui contra mi instinto y lo abrí. Dentro había una copia impresa de toda mi correspondencia por internet con Angélica. Toda ella. No solo las últimas. También estaban los correos electrónicos que le escribí en los 90. Llevé esta pila de papeles a la policía. Esto era una prueba. Me dijeron que todavía pensaban que era una broma enfermiza. Eso me pareció extraño. Les pregunté, ¿pero por qué solo, enferma? Fue entonces cuando me dijeron que habían recibido noticias de la policía local donde Angélica vivía. Ella había sido una persona desaparecida desde 1999. Sus padres ofrecieron una recompensa. Nunca la encontraron. No hay pistas. Una noche estaba en su habitación, escuchando música, en el ordenador.
Por la mañana, se fue sin dejar rastro. Estaba tan sorprendido que tuve que sentarme. Tal vez fue una broma. Pero entonces, ¿qué pasa si era ella? ¿No querría su familia saberlo? Tal vez ella tuvo un brote psicótico o algo así. ¿Qué es eso de The Hall? ¿Y qué hay de la dirección de correo electrónico en blanco? No tenía ni idea. La policía no ayudó con estas preguntas. Y yo me vi obligado de nuevo a investigar por mi cuenta. Decidí ir a buscar cualquier contacto que pudiera recordar algo de la época en que hablé con Angélica. Cualquiera que me conociera a mí y a ella. Teníamos algunos contactos mutuos. La mayoría gente de la WebRing, pero también gente que nos habíamos presentado. Solo que no muchos los recordaba por sus nombres reales. En realidad, ninguno. Había un tipo. Se hacía llamar Rapsgelion42. Era un tipo raro, que se dedicaba al hacking y el anarcoactivismo, los buenos y limpios tabúes de internet que teníamos en ese entonces. Había estado en la red desde siempre, desde los días de los sistemas de tablones de anuncios. Ese tipo, si todavía estuviera por aquí, probablemente seguiría con el mismo nombre de usuario. Así que, me puse a buscar. No solo no pude encontrar ningún rastro de un Rapsgelion42, no pude encontrar ningún Rapsgelion en absoluto. Él siempre frecuentaba varios sitios web. Así que eso en sí mismo era raro. Como si alguien hubiera borrado cualquier rastro de él. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de desenterrar mi viejo ordenador. Era una vieja HP de 1997 con Windows 98. La tenía guardada en el sótano desde que fui a la universidad. Al menos tendría guardado todos mis viejos contactos justo donde los dejé. Si es que aún pudiera cargarlos. Tuve que esperar 5 minutos para que se iniciara. Entonces pude conectar y activar el cable Ethernet. Era como si hubiera estado en modo de espera durante 2 décadas. Y ahí estaban, mis iconos de escritorio para IRC, ICQ, Netscape e incluso Napster. Napster. Aprendí que había música en otros medios que en la radio de Napster. En fin, eran algunos buenos recuerdos. Honestamente no estaba seguro de que ICQ se cargara. Creo que ICQ todavía existe de alguna forma, pero dudaba que sus servidores todavía pudieran ser compatibles con el viejo software. Una de las características clave de ICQ que lo hizo tan adelantado a su tiempo fue que, además de ser el único mensajero instantáneo, también permitía la mensajería offline. Menciono esto porque, no solo se cargó ICQ, sino que se cargó con un mensaje. Eso me perturbó un poco, porque es como si me estuviera esperando, sabiendo que lo arrancaría algún día. Excepto por un detalle. El mensaje estaba fechado en noviembre de 1999. Era de Angélica, así que tuvo que ser enviado justo antes de que ella desapareciera. Solo decía, ¿vienes? Me dio un escalofrío en la columna vertebral. ¿A dónde iba? ¿Podría haberla ayudado si lo hubiera visto a tiempo? ¿Por qué actuó como si yo lo supiera? Aún más raro es que estoy seguro de que había seguido usando ICQ después de noviembre de 1999. Diría que lo usé hasta el 2001 más o menos. Fue cuando fui a la universidad. Es como si el mensaje se hubiera quedado atrapado en el servidor todo ese tiempo y solo lo estuviera recibiendo ahora. Cerré el mensaje y busqué Rapsgelion42. Esperaba encontrar una dirección de correo electrónico en su información de ICQ. Realmente no esperaba ver un icono verde señalándome que estaba en línea al lado de su nickname, pero fue todo lo que obtuve. Eso solo aumentó mi inquietud. Casi tuve que revisar el calendario para asegurarme de que realmente estaba en el 2017. De todos modos, le envié un mensaje al Rap que decía, «Hola, tío, ¿cuánto tiempo sin hablar?» No quería empezar con negocios, si se puede llamar así, después de todo ese tiempo. Me sentí aliviado cuando me respondió con un amistoso saludo y me preguntó cómo estaba. Después de intercambiar bromas y ponerme al día, tuve que preguntarle por qué seguía usando ICQ después de todo este tiempo. Dijo que es por el efecto 2000. El efecto 2000 realmente sucedió, dijo. Simplemente no sucedió de la manera que todos esperaban. Fue mucho más insidioso. Todos pensamos que las computadoras dejarían de funcionar porque no podían manejar el cambio de milenio. Pero no fue que dejaran de funcionar. Algo sucedió dentro del sistema de conectividad, algo malo. El viejo equipo estaría bien, siempre y cuando no se parcheara.
Pero todo lo hecho después del 31 de diciembre de 1999 estaría contaminado. Es por eso que todavía usaba ICQ y nunca soltó su conexión telefónica a NetZero. Hacía mucho tiempo que no escuchaba una teoría de conspiración del año 2000. Así que eso fue interesante. Elegí ignorarlo y le pregunté si sabía sobre la desaparición de Angélica en el 99. Dijo que no lo sabía. Pensó que ella se había ido de internet. Pero, dijo, no es coincidencia que desapareciera justo en el año 2000. Muchas cosas extrañas sucedieron entonces. El mundo cambió. Solo unas pocas personas se dieron cuenta. Rap siempre fue un poco marginal, pero lo que decía era extrañamente perturbador. Tal vez solo era coincidencia. Pero, si ese último mensaje realmente fue enviado en noviembre de 1999, entonces tenía razón, ella desapareció justo antes del efecto 2000. Dado lo que estaba diciendo, me adelanté y le conté a Rap todo lo que había pasado. Él me creyó. Ese fue un buen cambio, en cierto modo. También lo hizo sentir más real. Estaba temblando mientras escribía. Me dijo que mi historia le recordaba a algo que había oído de otro viejo amigo hace poco. Había un tipo, rockstar o para sus amigos más cercanos solo Reggie, que solía frecuentar un foro de internet sobre hacking y fereakim a mediados de los 90. Este tipo tenía muchos amigos allí, era bien hablado y lo suficientemente inteligente como para ganarse un verdadero respeto. Con el tiempo, como suele suceder, se alejó del foro. Sus mensajes se hicieron menos frecuentes a medida que otros aspectos de la vida le preocupaban, y pronto se fue. El foro se esforzó por mantener el anonimato, por razones obvias. Así que nadie se mantuvo en contacto con él. El foro sigue ahí, dijo Rap. No está ni cerca de lo que solía ser, pero los que aún siguen son igual de dedicados como lo fue Reggie. Hace unos meses, después de 20 años de ausencia, Reggie apareció de repente en el foro de nuevo. Sus mensajes eran educados, conversacionales, pero de alguna manera había algo que no estaba bien. Como alguien que finge familiaridad. Se estaba esforzando mucho. Era extraño, pero estaban contentos de que estuviera vivo y bien, así que le respondían sus mensajes y lo pusieron al día respecto al foro. Entonces, sin responder a nada de lo que le decían, empezó a hacer post tras post sobre cómo su vida se revolucionó. Encontró una nueva frontera del hacking. El hacking comienza dentro de ti, dijo. Y quería mostrárselo a ellos. La gente del foro se quedó atónita por su extraño comportamiento, así que empezaron a interrogarlo. Se quedó en silencio durante una semana. Luego envió un último mensaje, diciendo, los quiero mucho con un enlace de TinyURL, un acortador de links. Un amigo de Rap pensó que todo era una broma y que Reggie estaba llevando a todo el foro hacia un troleo épico. No hizo clic en el link, porque no tenía la necesidad de escuchar un video de Rick Astley y su Never Gonna Give You Up, además que estaba ocupado en otra cosa. Volvió al foro más tarde y decidió que iba a seguir adelante y hacer clic en el enlace de todos modos. Podrían no ser un fake. Por capricho, actualizó la página para ver alguna opinión de alguien que hubiera ingresado al link. Sin embargo, vio un mensaje de un miembro muy confiable y respetado del foro diciendo, en mayúsculas, no hagas clic en ese enlace, hagas lo que hagas. Y eso no es Reggie. Para que alguien tan respetado usara mayúsculas en su mensaje, es porque esto debería ser una mierda bastante seria. Hasta yo lo sabía. Así que eso fue suficiente para disuadir a todos de hacer clic. El falso Reggie borró su cuenta inmediatamente. El moderador del foro y otros trataron de averiguar quién era el tipo, pero no hubo suerte. El tipo que había escrito todo con mayúsculas explicó después que intentó navegar de forma segura por el enlace con una vieja PC con Linux y lo que había allí lo destrozó. Esa PC tenía seguridad por todos lados. No pudo explicarlo. Además, antes de que el ordenador se corrompiera por completo, dijo que creía haber visto algo. Los usuarios habituales del foro le presionaron para que dijera lo que era. Les hizo prometer primero que nadie se desconectaría del foro después de lo que tenía que decirles. Dijo que vio una foto de su hija en la pantalla. Ella había muerto hace 5 años. Él no tenía ninguna foto de ella alojada en su computador. Peor aún, nunca había visto esa foto antes. Eso, más que nada, lo convenció de poner la advertencia en mayúsculas. Sea lo que sea, dijo, es malvado.
Rap añadió. Si has estado en internet el tiempo suficiente aprendes eso. Hay maldad ahí fuera. No solo los vídeos ilegales con menores o los vídeos de tortura. Algo más profundo. Algo oculto en todo el código y las conexiones. Tal vez vino de nosotros en algún momento. Me estaba dando escalofríos. Así que intenté llevar el tema de vuelta a Angélica. Él dijo, no, escucha. A veces, trata de despejarte un poco. Eso fue suficiente. Le dije que me estaba asustando con ese tipo de charla y que ya tenía suficiente con lo que lidiar. No entiendo qué quieres decir con eso, replicó Rap. Ella todavía lee mi página web. Todo el tiempo. Dice que he estado haciendo un gran trabajo exponiendo el mal. La cosa es que ya ni siquiera tengo una página web. Esa cosa fue cerrada como en 2001. Angélica insistió en que era mi página web de Fortune City. Que había estado leyendo mis actualizaciones todos estos años, incluso después de que perdiéramos el contacto. Le envió un enlace a Rap para demostrarle que Fortune City ya no existe. Rap se calló durante unos minutos. Luego dijo que estaba mirando la página web en ese instante. Me dijo que fue actualizada por última vez hace unos días. Que el contenido eran los mensajes que estábamos mandándonos justo en este momento y lo que iba a pasar después. Es una locura, dijo. Pero luego inmediatamente se desconectó. Le envió un mensaje con mi información de contacto para hacerme saber si estaba bien, pero no he sabido nada de él desde entonces. He entrado en ICQ unas cuantas veces y Rap no ha vuelto a estar en línea. Tuve que alejarme de ese ordenador. Sentí como si me estuvieran observando o algo así. Cada ruido me asustaba. Después de hacerme un sándwich y un poco de té, volví para apagarlo. Fue entonces cuando noté una carpeta en el escritorio que sobresalía. Nunca he guardado carpetas en el escritorio y por otro lado, no recordaba esta carpeta en absoluto. Se llamaba La Capa de Noé, suena como un juego de mierda de la Biblia. Nunca he jugado a algo así o lo que se le asemeje. Algo en él no parecía correcto. Lo abrí. Dentro estaban todas las fotos y archivos de audio. Mi instinto me dijo que saliera de allí. Una foto tras otra eran solo niños. Adolescentes, niños y niñas, sentados frente a sus computadoras. Ninguno de ellos parecía saber que estaban siendo fotografiados. Todas las fotos parecían ser solo spam. Lo único que sabía con seguridad es que no tomé ni descargué esas fotos. Nunca. Todas tenían fecha de 21 de noviembre de 1999. Los archivos de audio consistía en sonidos de personas tecleando en los ordenadores, murmullos, sillas moviéndose. Los sonidos que la gente solía hacer en una sala de computación. Los sonidos de las cámaras de vigilancia. Hasta que uno de los archivos. Era una voz que nunca había oído antes. La reconocí. Porque no creo que nada pueda hacerme olvidar esa voz. Era una voz hueca, metálica, casi inhumana, pero como de hombre. Susurraba con un silbido y sus susurros eran como carne quemándose en el hierro. ¿Vienes? Era todo lo que decía. Nada en esta tierra debería hablar así. Lo que decía era lo mismo que el mensaje de Angélica. También del 99. Apagué el ordenador y salí de casa. Ni siquiera quería estar en mi propia casa. Solo conduje por un tiempo. Pensando. Lo que sea que estuviera pasando, no era realmente bueno. Sin embargo, no podía dejarlo pasar. Me sentía atraído por esto que parecía secreto y quería descubrirlo. Por el bien de Angélica, también. Si realmente era una víctima, decidí contactar con mi amigo Ben. Es un verdadero mago de la informática, trabaja en la Universidad de Guelph. Sé que puede no parecer el lugar más prestigioso donde trabajar, pero era un lugar donde se podía realizar hacking activamente. Es bueno. De todos modos, le di a Ben una idea de lo que estaba pasando y le pedí si me conseguía una cerradura para ese sitio Gopher. También le pregunté si podía entrar de forma segura al sitio de Hall para ver qué es lo que había exactamente en ese sitio. Dijo que eso no sería un problema. Al día siguiente volvió a mí con la pregunta. ¿Es esto una especie de broma? No me gusta perder el tiempo. Nunca había visto a Ben ni siquiera ligeramente irritado, pero estaba como fuera de sí. Me dijo que cuando rastreó el sitio Gopher, resultó que estaba alojado allí mismo en la Universidad de Guelph. Pero ellos nunca han tenido un sitio tipo Gopher, me dijo. Nunca lo han tenido.
Le aseguré que, si era una broma, yo no estaba involucrado. Así que dijo que intentaría encontrar la fuente de los servidores en la que se estaba ejecutando. Si podía hacer eso, podría leer los registros, averiguar quién instaló esa maldita cosa. Mientras esperaba que Ben me respondiera, recibí una llamada del detective Terreaux. La policía no había mostrado mucho interés en mi caso, pero igualmente lo derivaron a este tipo. Afortunadamente. Dijo que el simple hecho de que Angélica hubiera desaparecido significaba que existía la posibilidad de que se hubiera cometido un crimen. Yo estuve de acuerdo. Por eso, había hecho un poco más de trabajo y, en sus palabras, sintió que yo debía saberlo. Encontró a Angélica. Cuando me dijo que estaba viva y bien, me emocioné. Dijo que voluntariamente se había escapado de su casa y había elegido no tener contacto con su familia. Ella se negó a decir por qué, y él no tenía derecho a obligarla de ninguna otra manera. Legalmente, estaba obligado a proteger su privacidad. El punto es que no hubo ningún crimen.